El punto y la línea, básicamente, son elementos abstractos que cuando se materializan en la arquitectura, se materializan, digamos, en forma, digamos, se asocian a la línea y se asocian al punto, pero el punto no tiene una entidad geométrica y la línea debería ser una sucesión de puntos. Entonces, particularmente, es muy difícil hablar de líneas y sobre todo es muy difícil hablar de puntos en términos conceptuales, pero en términos prácticos sí. Este tema de la línea, el punto y el plano fue tratado por un pintor de principio de siglo que se llamó Vasily Kandinsky, que escribió un libro que está en biblioteca que se llama Punto y línea sobre el plano, solamente punto y línea. ¿Por qué? Porque él lo trataba para ver la composición de la pintura, no de la arquitectura, de la pintura. Y estas fotos se las muestro porque buscando imágenes en internet en realidad me encantaron y es simplemente para mostrarlas porque me parecieron muy buenas. El tema del punto. El punto en la arquitectura, como les decía, ¿qué es un punto? Si un punto no tiene entidad geométrica, es simplemente un concepto de una entidad mínima, que en la medida que tiene dimensiones ya deja de ser un punto. ¿Qué puede ser considerado punto? Es considerado punto aquello que pareciera no tener dimensiones en función de la escala general de la arquitectura. Entonces, el punto, por un lado, indica la posición en el espacio. Como decía, no tiene extensión. Como no tiene extensión, no lo debería poder materializar. Pero en la realidad sí hay idea de punto. Por ejemplo, ahí está el interior de la capilla del hermano Klaus que habíamos visto los otros días. Estos elementos que están acá, estos, digamos, perceptualmente se ven como puntos. ¿Sí? ¿Qué son esos elementos que se ven como puntos? Acá lo vemos de nuevo, ¿sí? Estos elementos que se ven acá como puntos, se ven acá también como puntos. Aquí son blancos y aquí son negros. ¿Por qué? Porque en realidad son elementos por los cuales entra la luz, son unos tubitos que se les han dejado en el encofrado para que entre la luz y dé esa imagen, digamos, mucho más mística que si no lo hubiera tenido y tuviese solamente la luz cenital. Esa idea del punto también se puede ver ya no como un elemento, digamos, que lo atraviesa la luz solamente, sino como un cambio en la textura. Esto es el espacio para la meditación de la UNESCO de Tadao Ando, el mismo que hizo la Iglesia sobre el agua, que hace siempre, digamos, siempre trabaja con exactamente el mismo tipo de terminación en sus obras. Él trabaja con unos aglomerados, con unos encofrados fenólicos que tienen unos puntos de encastre que son estos círculos que están acá, son las huellas en realidad de los puntos en los que se engancha el encofrado. Y eso es, digamos, eso puede ser considerado un punto, aunque en realidad no es un punto, es una superficie, pero bueno, a los efectos perceptuales es un punto. Esto otro es, digamos, un poco más de lo mismo que hace Zumthor en la capilla. O sea, esto es la iglesia de Firminy de Le Corbusier, la última obra de Le Corbusier, que es póstuma en realidad. O sea, y él lo que plantea son huecos en la pared para que parezca que estos son estrellas, ¿sí? Y entonces darle el carácter místico a partir de los puntos de luz. Por otro lado, a veces se considera que el punto es la intersección entre dos líneas. Fíjense acá, este es el techo de la Santa Capilla de París, y en la intersección de las nervaduras de la cúpula hay un punto. Hay un punto puesto para marcar esa intersección, que si nosotros lo vemos de lejos de nuevo, queda, digamos, marcando cuál es el sistema de la estructura.